Eunon, Europa entre bastidores. Es un libro bastante interesante acerca de una parte generalmente invisibilizada de toda la diplomacia y los conflictos entre países, como suele ser el trabajo de los intérpretes, que no traductores, porque quien simplemente traduce puede hacer un galimatías y lo importante es dar al receptor el contexto y la forma en la que el comunicador original quiere transmitir las ideas, con lo cual de un idioma a otro, para no perder la traducción, aquel Lost in Translation, pues es necesario que haya alguien que le dé un cierto sentido a las palabras para la hora de transmitirlas, sobre todo si está en momentos tan difíciles como pueda ser del Tratado de Versalles al juicio de Nuremberg, un periodo que no solamente para Europa sino también para el mundo fue de vital importancia, un periodo entre guerras y luego la Segunda Guerra Mundial. Como todo el mundo sabe, la Primera Guerra Mundial terminó en un armisticio el 11 de noviembre del 18 y luego de 6 meses de negociaciones se firmó el primer tratado, el de Versalles, con Alemania, al que luego vendrían el de Austria, el de Hungría, el del Imperio Otomano. Bueno, pues el asunto está que después de toda esa convulsión de la Primera Gran Guerra, tenemos un periodo de los años 20, los felices años 20, en los que Alemania está condenada a cumplir con los estipulados del Tratado de Versalles, y se van celebrando una serie de conferencias en los que, pues evidentemente, aunque ahora igual sería un tanto distinto, evidentemente entonces pues no tenían los grandes estadistas o ministros el conocimiento de la lengua del otro, y para eso era interesante que hubiera gentes como Paul Smith, que se incorporó en 1924 a la Oficina de Lenguas Extranjeras del Parlamento Alemán y poco después fue promovido a intérprete en jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores. Participó en todas las grandes conferencias junto al canciller Gustav Stresemann y bajo el mandato de Hitler ascendió a secretario delegado de enviado diplomático. Al acabar la Segunda Guerra Mundial fue hecho prisionero por las tropas americanas y participó como testigo e intérprete en los juicios de Nuremberg. Falleció en 1970, es por tanto un testigo de primer orden de excepción en todos los sucedidos de aquella Europa entre bastidores. El libro básicamente se divide en dos partes, una antes de Hitler y otra después de Hitler. Recordemos que en los años 20 había relaciones no solamente con los aliados occidentales, en un periodo en el que básicamente Francia fue la que lideró el rigorismo relativo al propio Tratado de Versalles. Los británicos, sobre todo, lo que querían era recuperar el dinero que habían invertido en la Primera Guerra Mundial y no querían destruir la Alemania prusiana republicana por conveniencia tras la abdicación del Kaiser. Básicamente seguían jugando los británicos el mismo papel que habían tenido en los siglos anteriores, en tanto en cuanto pues no querían la victoria de unos sobre otros y la preeminencia de un gran país en lo que era el suelo continental. Por lo tanto, una vez destruida Alemania en la Primera Guerra Mundial, lo que pretendían era no dejarla hundirse y que Francia fuera erigida en una gran potencia otra vez, como había pasado en los tiempos de Richelieu o Mazarino, en los tiempos del gran rey Luis XIV, el rey Sol. Por lo tanto, los franceses se vieron en cierta medida solos a la hora del rigorismo y de la aplicación del Tratado de Versalles,
y por tanto en las conferencias que se fueron dando con los aliados en su conjunto, por ejemplo en lo que acabó configurándose en el año 29 como el Tratado Bryan-Kellogg o otros similares en el año 22, en el 24, también los acuerdos de Locarno, también acuerdos secretos con la entonces Unión Soviética, que luego llevaron a la implantación de fábricas y de escuelas de entrenamiento en propio suelo soviético de manera secreta para la Wehrmacht, la futura Wehrmacht, la futura Luftwaffe. Todos estos elementos, como digo, necesitaban de alguien que hiciera de interconexión y para la interconexión de papeles, de comunicados y de, bueno, en las propias reuniones en vivo pudieran comunicarse, porque eran como, bueno, lenguajes distintos. Para poder comunicarse necesitan el idioma, que no solamente es un idioma, una forma de comunicarse, sino es una forma de interpretar el mundo, con lo cual es más rico en principio que los líderes de cada país se expongan en su propia lengua, para, si es que, como es el caso, no saben la lengua del otro, para poder enriquecer con los matices y así poder llegar a un punto de comprensión más perfecto, como debiera ser a nivel de todas las conferencias. Quizá con el paso del tiempo los intérpretes hayan variado su función y su medio. Hay, como todo el mundo debe saber, hay por más que nada dos formas de comunicarse en este sentido, como es la traducción en paralelo o la traducción simultánea. Eh, y la traducción luego a continuación, que puede ser, el primer modelo es mientras estás hablando, cada frase lo van traduciendo y, interpretando. El intérprete va haciendo el comentario en el idioma correspondiente, o un párrafo o el texto completo, y después a continuación el intérprete traduce bueno, al personaje en cuestión. Hay versiones distintas, hay valoraciones, hay gente que opina una cosa u otra de cuál es mejor. Por ejemplo, los soviéticos solían preferir eh, parrafadas y luego que el intérprete pues lo traduzca. Luego, en la segunda parte, después del año 33, ya con el periodo de el ministro de Exteriores alemán, de Hitler, pues hubo una primera época de una cierta actividad con acuerdos, tratados, pero estaba claro que Hitler lo que quería era la Segunda Guerra Mundial. No era el único, había otra gente que ya había teorizado sobre la Segunda Guerra Mundial, incluso el primer día de paz, el 19 de noviembre del 1918. Incluso empezaron a pegar algún tiro en aquella fecha. Bueno, pues el asunto está en el que probablemente si no hubiera habido el 1 de septiembre del 39, pues Alemania habría quebrado, porque las políticas internas se le llevaban en la dirección de gastar un montón de dinero, no tener ingresos, una labor, llamémosle, social, de dispendio, y paralelamente pues un gasto militar desmesurado. Y para todo eso, pues para tratar de equilibrar todo eso, pues había la necesidad de acuerdos, como por ejemplo el acuerdo en Múnich, que fue necesario pues durante unos días muy intensos de intérpretes cruzando propuestas, conferenciando, y claro, pues entre los representantes de la propia Alemania, Italia, Reino Unido
y Francia, pues no tenían una lengua común, una lengua franca en la que comunicarse entre todos, pues evidentemente es necesario de puentes y gente como el señor Paul de Smith para cerciorarse de que todo el mundo entendía lo que tenía que entender y al final saliera lo que se consideraba. Luego, evidentemente, del año 39 pues viene la Segunda Guerra Mundial. Incluso en este libro hay una incursión acerca de toda la relación en la propia campaña, en el año 40, 41, 42, 43, 44, 45. Incluso hay un epílogo referido a la postguerra hasta la constitución de la República Federal de Alemania en el año 49, con lo cual podemos tener un libro de cerca de unos 30 años bueno, de relaciones diplomáticas en relación con Alemania, en las diferentes Alemanias, la Alemania post-Kaiser, antes de la República de Weimar, el Reich alemán, el Tercer Reich, y después antes de la actual República Federal. Por lo tanto, esto hace un libro sumamente interesante acerca de la intrahistoria, con un protagonista de primera fila que vio desde su posición de intérprete los acontecimientos que fueron sucediendo en Europa en aquel momento y en aquel periodo de entreguerras que tanto ha suscitado en la mente y en la pluma de muchos autores en Europa y en el mundo, y que probablemente algunos ya van considerando como un interregno entre dos periodos que son básicamente una misma guerra, aunque esto también es discutible. Ahí está, para el que lo quiera tenga interés. Esta es una lectura complementaria a todo lo que se puede ver acerca de la Segunda Guerra Mundial, los prolegómenos, cómo se llega a ser imprevisible lo que acabó siendo inevitable. Tenemos Paul Smith, Europa entre bastidores, del Tratado de Versalles al juicio de Nuremberg. Sin más, es que ricasco, agur, ¿verdad? Betty Hempe.